Buenos días y bienvenidos todos a este pleno extraordinario que se presenta con un único punto en el orden del día, propuesta de la concejala delegada de Hacienda sobre inadmitir las alegaciones presentadas a la aprobación inicial del presupuesto, plantilla de personal y RPT para el ejercicio 2016. Como saben, en el pasado pleno extraordinario se aprobó inicialmente el presupuesto para el ejercicio 2016. Se han presentado alegaciones y, fruto de esas alegaciones, que hay que resolver. Se ha convocado este pleno extraordinario con la intención de que el presupuesto pueda estar aprobado, si así resulta en el día de hoy, antes de final de año y publicado en el Boletín Oficial de la región. Tiene la palabra la concejala de Hacienda y Recursos Humanos para la presentación de la propuesta que se trae a este pleno extraordinario. Buenos días. Gracias, señor alcalde. Y a continuación se presenta a este pleno la propuesta de inadmitir las alegaciones presentadas a la aprobación del presupuesto del año 2016, aprobado inicialmente en el pleno del pasado 26 de noviembre del presente año. Dichas alegaciones son inadmitidas por no ajustarse a ninguno de los motivos tasados de impugnación del presupuesto que establece la ley. Primero, por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en la ley. Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local. Y por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados, o bien de estos respecto a las necesidades para los que estén previstos. El presupuesto del Ayuntamiento para el año 2016 se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el 1 de diciembre y se han presentado contra el mismo las siguientes alegaciones. Por parte de los grupos municipales, Partido Socialista Obrero Español y Cambiemos Alcantarilla, por parte de la Asociación Observatorio Ciudadano Municipal de Alcantarilla, por parte de funcionarios y por parte de los representantes sindicales. A continuación, diré la inadmisión a la propuesta por parte de los grupos municipales, Partido Socialista Obrero Español y Cambiemos Alcantarilla. En primer lugar, debemos valorar la legitimación de estos concejales para plantear alegaciones dentro del trámite de exposición pública, ya que entendemos que un grupo político como tal no está legitimado para realizar alegaciones en el trámite de información pública, ya que estos concejales pudieron y debieron plantearles dentro del procedimiento de aprobación del presupuesto. Ahora bien, es cierto que el concejal tendrá el mismo derecho que cualquier otro ciudadano a personarse en los presupuestos, en que tengan un interés legítimo, cosa que no ocurre, pues ninguna de las alegaciones deducidas concretan derechos o intereses específicamente afectados por el futuro presupuesto de la persona del concejal. También debe entenderse que estos concejales tuvieron a su disposición el expediente completo del presupuesto con los documentos que indica la ley, cuando se convocó el pleno para su aprobación inicial, y ninguno de estos grupos políticos presentó ni una sola enmienda, presentando ahora meras valoraciones subjetivas no estando tasadas por la ley. Por parte de la Asociación del Observatorio Ciudadano Municipal de Alcantarilla, estas alegaciones se resumen para la inadmisión porque confunden el expediente administrativo con el procedimiento administrativo. Al presupuesto general no le falta documentación, porque cabe entender que si esa documentación no está, es porque no se prevé en el presupuesto actuación alguna al respecto. Y de conformidad con el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, no forma parte del expediente lo especificado en la Orden de Hacienda para la Administración Pública 2015/2012, modificado por la Hacienda para la Administración Pública 2082/2014. En el informe económico-financiero obrante en el expediente consta de que la plantilla cumple con los criterios establecidos en la Ley General de Presupuestos del año 2016, así como las bases concretas utilizadas han sido los derechos reconocidos previstos para el 2015 y las ordenanzas fiscales para el 2016.
En cuanto a las previsiones, tanto de gastos como de ingresos, se vienen realizando en función del principio de estabilidad presupuestaria y los órganos de fiscalización externa al Ayuntamiento no han puesto objeción alguna a este criterio de actuación, figurando todos los ingresos y gastos en el reflejo presupuestario. Y las alegaciones por parte de los funcionarios y la representación sindical, es decir, que ellos las alegaciones las hacen no al presupuesto, sino a la relación de puestos de trabajo. Y ninguno de estos elementos se puede ubicar dentro de las causas tasadas por la ley. Por tanto, nos encontramos realmente ante la utilización de las fases de alegaciones al presupuesto para reivindicar una serie de aspectos de oportunidad en relación a uno de los documentos que se anexan en la documentación del presupuesto. En relación a la alegación de la aprobación del presupuesto, he de decir que es importante la celebración de este pleno para que el presupuesto quede aprobado y, si se aprueba la propuesta de inadmitir las alegaciones, dicho presupuesto se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia antes de final de año. Muy bien, gracias, señora concejala. Turno de intervenciones por el Grupo Socialista, señor Turillo. Buenos días a los miembros de la corporación, buenos días, señor alcalde. Vamos a ver, en primer lugar, en cuanto a la falta de legitimación a que hacía referencia la concejala de Hacienda, la señora de la Paz, tenemos que decir que este grupo trae dos ejemplos de dos ayuntamientos, uno gobernado por el Partido Socialista y otro gobernado por el Partido Popular. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, sesión plenaria de 23 de diciembre de 2009, resolución de las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal del Partido Popular sobre la aprobación inicial de los presupuestos generales del Ayuntamiento de Fuenlabrada para 2010 y aprobación definitiva de los mismos si procede el PP. Acuerdo. Admitir las alegaciones reseñadas como letra B, admitir las alegaciones presentadas bajo el epígrafe C. Es decir, que admitieron las alegaciones presentadas por los concejales del Grupo del Partido Popular. Pero eso es que más el Ayuntamiento de Los Alcáceres, gobernado por el Partido Popular, a fecha 1 de abril de 2013, nos encontramos con lo mismo, en que se presentan alegaciones por el Grupo Municipal Socialista y son tenidas en cuenta por el Gobierno del Partido Popular del Ayuntamiento de Los Alcáceres. Hace referencia en el informe de la interventora a una sentencia del Tribunal Constitucional del año 1995, una sentencia de hace 21 años. No se ha tenido en cuenta que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como de todos los órganos judiciales, pues evoluciona con el tiempo. Y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en estos 21 años no solo ha evolucionado, sino que lo ha hecho hasta en 2 ocasiones para hacer más extensiva la iniciativa de los grupos municipales y de los concejales a la hora de presentar alegaciones, no solo a los presupuestos, sino incluso a las convocatorias de contrataciones, incluso a los órganos en los que no está representada el concejal en este caso. Es decir, hubo una primera evolución de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en torno a que, en primer lugar, se pedía que se hubiera votado en contra, conforme al artículo 69, quiero recordar, para que se pudieran presentar alegaciones. Se planteó una serie de cuestiones cuando los actos administrativos eran dictados por los órganos de gobierno del ayuntamiento, en el caso de que no se podía votar en contra porque los concejales de la oposición no estaban, y se produjo una evolución tendente a que no era necesario votar en contra cuando no se estaba representado en esos órganos. Pero después tenemos la nueva jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la que dice que los grupos municipales sí gozan de legitimación para presentar reclamaciones al presupuesto. Los fundamentos que utiliza la sentencia del Tribunal Constitucional 173/2004 de 18 de octubre para otorgar legitimación donde antes no existía, claramente serían aplicables al caso de las reclamaciones al presupuesto. La citada sentencia reconoce al concejal, por su condición de miembro del ayuntamiento, legitimación para impugnar la actuación de la corporación local a la que pertenece, fundamentada en el interés concreto que ostenta en el correcto funcionamiento de la misma. Este interés del concejal deriva de su mandato representativo obtenido mediante la correspondiente elección articulada a través del sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Se trata de una legitimación ex lege,
que conviene concretamente por razón del mandato representativo de los electores a los miembros electivos de las correspondientes corporaciones locales para poder impugnar los actos o actuaciones de estas que contradigan el ordenamiento jurídico. No se trata de una legitimación basada en un interés abstracto en la legalidad, sino de una legitimación directamente derivada de la condición de representante popular que ostenta, en cuanto ahora importa, los concejales de un ayuntamiento y que se traduce en un interés concreto de controlar su concreto funcionamiento, como único medio a su vez de conseguir la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal que como primera competencia asignan los municipios al artículo 25.1 de la mencionada Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. El Tribunal Constitucional entiende que este título legitimador del concejal como representante popular es independiente del derivado del régimen general y, por tanto, no sujeto a la existencia de un interés caracterizado como una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión de la que resulta para aquel una ventaja o autoridad jurídica en sentido amplio, y encaja claramente en una interpretación conjunta de los artículos 20A de la Ley 29/98 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, y 63.1b de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de la base del régimen local. En este mismo sentido se pronuncia la sentencia del Tribunal Constitucional 108/2006 de 3 de abril, y las dos sentencias lo que vienen a hacer es una modificación en la forma de entender la legitimación activa de los miembros de la corporación local con respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional que se alude en el informe de la interventora del año 95. Lo que no entendemos es por qué se hace alusión en el informe de la interventora a la jurisprudencia del año 95 cuando solamente con poner en Google legitimación activa de los concejales para los presupuestos te sale la evolución jurisprudencial del Tribunal Constitucional en torno a esto. No sabemos si es que se ha hecho un copia y pega por parte de la interventora de cuando se han presentado alegaciones, de cuando gobernaba el Partido Popular con mayoría absoluta, o simplemente es que no se ha buscado la jurisprudencia actual del Tribunal Constitucional. Y todo esto lo decimos porque esto conlleva a lo que pasó, y pongo como ejemplo un ayuntamiento gobernado por el Partido Socialista, a lo que pasó. La justicia anula el presupuesto municipal de Jimena de 2008. Esta vuelta atrás, casi 4 años después, se debe a que la justicia considera inadmisible y no ajustado a derecho los argumentos que escribió el anterior gobierno local para desestimar las alegaciones que planteó, en este caso, el portavoz del Partido Andalucista, y ahora son anulados. En concreto, se le negó que pudiera tener legitimación para plantear reclamaciones al presupuesto como concejal de la corporación. La justicia le ha venido a dar la razón porque la magistrada sentencia que la condición de concejal le autoriza y hasta le obliga a recabar cuantos antecedentes, datos e informaciones resulten precisos para el desarrollo de su función y a presentar cuantas alegaciones y reclamaciones crea oportunas dentro del ámbito municipal al que pertenezca. Ahora el Ayuntamiento estará obligado a aceptar las reclamaciones que en su día planteó el Partido Andalucista y a darle el tratamiento legal ordinario. Esto podría conllevar a la anulación de los acuerdos que se establecieron en el citado documento. Por tanto, entendemos que el Grupo Municipal Socialista y también el Grupo Cambiemos, que ha presentado también alegaciones, están perfectamente legitimados a través de sus concejales para presentar las alegaciones que estimen convenientes. Entrando en el fondo del asunto, en cuanto a la propuesta de inadmisión, no ya por falta de legitimación, sino por las valoraciones de fondo que realizan en su informe la interventora del Ayuntamiento, este Grupo Municipal entiende que sí estarían ajustadas a lo que se establece legalmente. En primer lugar, porque hablamos en nuestras alegaciones del equilibrio presupuestario. Y hacemos una serie de alegaciones en tanto que, y ya lo dijimos el día del debate de los presupuestos, de que entendemos que los ingresos no son acordes a la realidad. Y no son acordes a la realidad porque entendemos que no se ha tenido en cuenta y no hace falta mucho más que mirar los presupuestos de años anteriores de esta corporación, en las que los ingresos nunca han sido reales porque creo recordar que llevamos a arrastrar una deuda de 12 millones de euros de impago de impuestos municipales, que nosotros o ustedes lo consideran un activo de este ayuntamiento para hacer el equilibrio presupuestario necesario. Sin embargo, entendemos que eso es un pasivo con el que tiene que contar el excelentísimo Ayuntamiento de Alcantarilla a la hora de realizar los presupuestos. Es más, ya lo dijimos en la aprobación de los presupuestos, que nos parecía que
la carga de ingresos derivados del impuesto de bienes inmuebles, que en ese momento no estaban aprobadas por el Pleno, sino que se aprobaron en Pleno posterior, están todavía en periodo de alegaciones e incluso se pueden por eso, hacer alegaciones y no entrarían en vigor a fecha de 1 de enero, porque los impuestos anuales, ya sabéis que tienen que estar están publicados y aprobados legalmente antes del 1 de enero y todavía estamos en fecha de presentar alegaciones. Por tanto, entendemos que sí puede existir una deficiencia en el equilibrio presupuestario, más si tenemos en cuenta, y eso no solo lo dijimos nosotros, sino incluso sus socios en aquella votación del Partido Ciudadanos, que habían tasas que habían sido, digamos, abolidas por este Pleno. Quiero recordar la tasa de podología, que seguía existiendo en los presupuestos como ingreso, con lo cual, efectivamente, una vez que por mandato de este Pleno se acabe con esa tasa en la modificación de la ordenanza correspondiente, pues ya tendremos un desequilibrio presupuestario que no se ha tenido en cuenta por parte o en la elaboración de los presupuestos. También quiero llamar la atención, porque se hacía referencia también en el informe de la intervención a algo que Ciudadanos puso como condición para votar la modificación del reglamento orgánico de esta Casa, y es cuando se dice a las alegaciones que presenta, en este caso, nuestros compañeros de Cambiemos, que se hace referencia aquí a mociones o propuestas de actuación que los grupos municipales han presentado en el Pleno para su toma en consideración por el Gobierno municipal de conformidad con lo establecido en el artículo 46, de su toma en consideración. Es decir, que la interventora de esta Casa considera que no existe en favor del grupo municipal ni de los concejales alegantes ninguna obligación para llevar a cabo los acuerdos plenarios adoptados en este Pleno. Que es algo que creo recordar que el Partido Ciudadanos puso como condición para votar a favor de la modificación del reglamento orgánico, efectivamente que se sustituyera o que se eliminara esta toma en consideración de los acuerdos plenarios que aparecía en el borrador inicial que había presentado, creo recordar que fue Alcaldía, para votar a favor del reglamento orgánico, y no aparece en el reglamento orgánico de esta Cámara el que los acuerdos que se tomen en este Pleno tengan una mera consideración de voluntades políticas, porque precisamente, como os digo recordar, se eliminó a petición de Ciudadanos, con lo cual no sé si ahora el Grupo Municipal de Ciudadanos optará por quitar este párrafo del informe de intervención, o se contradicirá en lo que dijo en el Pleno de la modificación del reglamento orgánico con lo que dice ahora la intervención. Y por último, para terminar, en cuanto a las alegaciones presentadas por los sindicatos, por comisiones obreras, por sus representantes, y que también hacíamos referencia nosotros cuando en la aprobación de los presupuestos en cuanto a la mesa de negociación. La mesa de negociación se adoptó tener una reunión deprisa y corriendo el día antes del Pleno, el 25 de noviembre, teniendo en cuenta además que había sido objeto de modificación por parte del Grupo Popular o del equipo de gobierno del Partido Popular hasta 3 veces la RPT, con lo cual quiere decir que pues tampoco estaba era muy real la RPT que nos trajeron a Pleno. Para nosotros entendemos que no existe mesa de negociación, lo que existió fue una convocatoria de la mesa de negociación, pero que no se llegó a ningún tipo de acuerdo con los sindicatos de esta Casa. Debemos recordar que Comisiones Obreras no asistió a esa mesa de negociación y que UGT y el CSI se abstuvieron en la votación que se produjo ese 25 de noviembre. Por tanto, y una de las condiciones que pusimos desde el Grupo Municipal Socialista para apoyar los presupuestos la primera condición era que se hubiera llegado a un acuerdo con los sindicatos para poder votar a favor estos presupuestos, cosa que no se hizo. Hay 2 sindicatos que se abstuvieron creyendo en la buena voluntad de la palabra del equipo de gobierno de que en enero se iba a hacer una RPT, a lo que este grupo municipal les solicitó que retiráramos los presupuestos y que viniéramos a Pleno una vez consensuada la RPT, porque entendíamos que serían los presupuestos más
más ajustable a la realidad, y esa era una condición que el Grupo Municipal Socialista puso para la votación, o que entendía que tenía que haberse producido para la votación de esos presupuestos favorablemente. Por tanto, entendemos que la inadmisión de las alegaciones presentadas por los sindicatos, por Comisiones Obreras, en torno a la mesa de negociación, deberían de ser admitidas cuanto menos, sobre todo porque, conociendo la trayectoria que los sindicatos de esta casa tienen, nos veremos obligados a soportar otra demanda por parte de los enlaces sindicales, pudiendo salvaguardarla, esa demanda, admitiendo a trámite las alegaciones y después debatiéndolas. Y este Pleno decidirá si son o no son, pero por lo menos admitirlas a trámite y debatirlas. Y creo que para terminar ya, que creo que traer de plano la inadmisión de todas las alegaciones presentadas, tanto por los grupos municipales como por los sindicatos, como por los funcionarios de esta casa, pues va a conllevar, sin lugar a dudas, a que alguien pueda presentar el correspondiente recurso y acudir a la vía jurisdiccional con las consecuencias que ello lleva, pudiendo haber traído las alegaciones para debatirlas y votarlas. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Estudillo. Por parte del Grupo Ciudadanos, señor Álvarez. Sí, gracias, señor alcalde. Buenos días y felices fiestas a todos. Estamos en un debate jurídico. Decirle inicialmente que el Grupo Municipal de Ciudadanos va a aprobar la inadmisión de las alegaciones, entre otras cosas porque apoyamos este presupuesto. Y luego, entrando en cada uno de los puntos, recordarle que nosotros no vamos a discutir toda la legalidad, pero sí que hay una sentencia del Tribunal Supremo muy reciente, posterior a todas estas que usted ha nombrado, con respecto al Ayuntamiento de Parla, gobernado por el Partido Socialista, y frente a alegaciones presentadas o recursos presentados por el Partido Popular, en el que da la razón al Partido Socialista, inadmitiendo las alegaciones presentadas por el Partido Popular en base a una situación similar a la que aquí se produce en Alcantarilla. Le puedo recordar que esa sentencia es la 15/10 del 2012. En la que no se la voy a leer, pero en fin, termina diciendo perdón por el retraso, pero lo tengo aquí en el... Bueno, básicamente que le da la razón en este caso al Partido Socialista cuando inadmite por no haber sustentado debidamente esas alegaciones que presentaba frente al presupuesto. En cuanto a lo que motiva a usted en cuanto a las mociones, recordarle que efectivamente cuando se aprueban las mociones en este Pleno, efectivamente son una voluntad manifiesta de lo que el Pleno exige. Como nosotros sabíamos que no había ninguna obligación legal de incluirlas, les ofrecimos a ustedes personalmente, tanto a usted como Grupo Socialista como al Grupo Municipal de Cambiemos Alcantarilla, que mediante enmiendas al presupuesto, durante el debate plenario, se aprobaran esas enmiendas que ustedes querían incluir y no quisieron incluirlas, bien porque estábamos en campaña electoral, bien por el motivo que fuera, pero ustedes rechazaron meter ninguna enmienda. Lo rechazaron ustedes directamente. Fue su propia voluntad, la de ustedes. Sí, señor Martínez, fue su propia voluntad. En cuanto al tema de los sindicatos, dice usted que no hay negociación, y efectivamente no hay una negociación como debieran de producirse las negociaciones, pero ya el hecho de que 2 de los 3 sindicatos sí asistieran a la mesa y votaran, aunque se abstuvieran, significa que algo de negociación hubo. Por tanto, dejamos en manos de los sindicatos esas reformas pendientes que quedan de la RPT. Nada más. Gracias, señor Álvarez. Cambiemos. Sí, señor. Buenos días a todos. En primer lugar, quisiéramos dejar constancia de nuestra advertencia de la posible ilegalidad de este Pleno y que seguramente lo llevaremos a los tribunales para ilegalizar este Pleno. Por falta de un interventor nombrado legalmente. Dicho esto, entendemos que este documento que presentan para inadmitir las alegaciones debiera quedar inhabilitado al no ser competencia de la interventora accidental el tomar la decisión de inadmitir las alegaciones, sino del Pleno, así como tampoco tiene la potestad de aprobar o desaprobar los presupuestos. Perdón. Bueno, entendemos igualmente que los concejales y concejales, por ser los representantes legales de la ciudadanía, sí están legitimados, como así dice
la sentencia del Tribunal Constitucional 173/2004 de 18 de octubre y 108/2006 de 3 de abril, que viene a decir, para no repetir lo mismo que ha repetido el compañero Esturillo, que la interpretación conjunta que hace el Tribunal Constitucional de los artículos 20 de la LJCA y 63.1b de la LBRL permite que a partir de la fecha en la que se dictaron las sentencias referenciadas, la legitimación de los miembros de las corporaciones locales se amplía sustancialmente, pudiendo impugnar también los actos y acuerdos procedentes de órganos unipersonales o de órganos colegiados de los que no son miembros. Si hacemos extensivas estas razones a un supuesto de reclamación de los presupuestos, entendemos que debe admitirse dicha legitimación. Señor Francisco, recordará que le dije que encontraría sentencias que dirían lo contrario de lo que nos dice la señora interventora en su informe y que nos votaría favorablemente si lo encontrábamos. Sí, señor Álvarez, me lo dijo telefónicamente y así se lo recuerdo. Bueno, entendemos igualmente, continúo, los concejales y concejales son en consecuencia parte interesada, puesto que los presupuestos tienen consecuencias directas sobre la ciudadanía a la que representamos. Estos y estas representantes recibieron la información con escaso tiempo para su estudio, y así se hizo saber en la comisión previa al Pleno, solicitando un Pleno extraordinario para tener tiempo suficiente para estudiar en profundidad dicho presupuesto y presentar enmiendas que estimásemos necesarias, incluido el capítulo 1, capítulo que fue modificado hasta en 3 ocasiones, la última vez a pocas horas del Pleno que fue convocado para horas antes del Pleno ordinario, despreciando las reivindicaciones de la oposición, excepto de Ciudadanos. Parece ser que tenía más información que el resto de los grupos municipales, ya que fue colaborador necesario. Aceptar estas alegaciones es más bien una cuestión de voluntad política que de legalidad, ya que en otros municipios se aceptan las alegaciones presentadas por los grupos municipales sin ninguna retórica. Si una moción aprobada en plena conlleva un gasto, creemos que dicho gasto ha de verse reflejado en el presupuesto, ya que al no incluirlo con partida presupuestaria quedaría como una mera declaración de intenciones, con lo que volvería a propiciarse las políticas del rodillo que se han venido dando a lo largo de estos últimos años en este municipio. No hay confusión posible entre expediente administrativo y procedimiento administrativo. No lo hay. Nos referimos únicamente al expediente al que faltan documentos y no están foliadas sus hojas. Esto provoca indefensión, porque, por ejemplo, se modificó la RPT ante 3 ocasiones o 4, ya que en plena exposición pública de estos presupuestos se ha producido otra nueva corrección de errores que no consta en el expediente y de la que no hemos sido informados hasta la convocatoria del Pleno ordinario de diciembre. No impugnamos el presupuesto, como dice el documento de la señora interventora, sino que alegamos falta de documentación y errores en algunos documentos existenciales. No decimos que no a los presupuestos, no, ni mucho menos. Si tenemos en cuenta que ha habido modificación en el expediente y no se han incorporado, ¿para qué la exposición pública? No estaba completo cuando nos entregaron la documentación, ni ahora. Con respecto a las alegaciones sobre la falta de documentación exigida en el artículo 166 de la ETRLH, la interventora se basa en que no hay actuación de planeamiento urbanístico. Pero respecto a los otros documentos de este artículo, vemos que el capítulo 6 no coincide con el plan de inversiones. En el capítulo 6 tenemos 516.500 euros y en el plan financiero de inversiones tenemos 550.000 euros. Hay una diferencia de 35.000 euros. Por lo tanto, el documento no existe al ser erróneo. La negociación con los sindicatos se produjo in extremis el día 25, por lo que el día de la comisión no estaba firmada dicha RPT. Tampoco coincide el número de empleados de la RPT, que son 388 en la plantilla de trabajadores y la plantilla de trabajadores 306, por lo que se está presupuestando unos gastos de personal de plazas que no existen. Como ya expusimos en las alegaciones y habiendo errores de peso en la RPT, suscribimos las alegaciones presentadas por los sindicatos. Es cierto que existe un pronunciamiento en el informe jurídico y financiero, pero, por ejemplo, la aprobación inicial de la ordenanza fiscal reguladora del IBI se publicó en el BOR el 9 de diciembre y no figuraba entre la documentación del expediente. Según la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, en su artículo 8.1 dice: los órganos de las administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones con carácter previo deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos,
Efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución y las fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de estabilidad presupuestaria. El argumento en el que se basa la inadmisión de la alegación sobre gastos e ingresos del contrato de agua es que desde 1995 se está haciendo así y que los órganos de fiscalización externos no han puesto objeciones, pero debería mirarse la sentencia del Tribunal Supremo del 12 del 11 de 2009 sobre la obligatoriedad de que figuren los ingresos y gastos de este servicio en el presupuesto. Los presupuestos, a nuestro entender, se han tramitado sin la participación de la oposición, con información parcial y con falta de rigor, visualizando presupuestos ejemplares que en otros municipios observamos las importantes carencias y cúmulo de errores y el cúmulo de errores. Pensamos que intentan ocultar la realidad financiera de estos ayuntamientos. Por lo tanto, es por lo que presentamos alegaciones a estos presupuestos y no la impugnación, como nos quiere hacer entender la señora interventora. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Por el Grupo Ganara Alcantarilla. Bueno, triste día el de hoy. ¿Por qué triste? Por la situación que se da. La situación que se da es consecuencia de una decisión tomada hace apenas un mes y medio, que fue la de aprobar los presupuestos de una manera unilateral, en este caso bilateral, por parte de dos partidos políticos, y viene como consecuencia de aquella decisión que estuvimos comentando en ese pleno de presupuestos, que fue la de hacer este pleno extraordinario, que llevase a ese consenso que tuve a bien recordarle al señor alcalde en el anterior pleno extraordinario de presupuestos, y que nos hubiese llevado a una situación totalmente distinta. Nos hubiese llevado a unos presupuestos, lo más seguro, de consenso entre todos los grupos políticos. Nos hubiese llevado a unos presupuestos en los que todos tendríamos que trabajar mano a mano durante todo el 2016, porque serían los presupuestos de todos. Y no estaríamos ahora precisamente hablando de los problemas o de la lucha entre los legalismos que nos puedan permitir la inadmisión o no inadmisión, o la admisión o inadmisión de esas alegaciones por parte del Grupo de Cambiemos Alcantarilla y por parte del Grupo Socialista. Lo digo así porque no vamos a entrar, evidentemente, aquí a discutir cada una de las alegaciones, y nosotros tampoco vamos a entrar en el tema de discutir si hay ejemplos o no hay ejemplos de jurisprudencia en el tema de la admisión o inadmisión. Tenemos los ejemplos de Fuenlabrada, como ha dicho el señor Esturillo, o el ejemplo de Parla, como ha dicho el señor Álvarez. Pero no se trata de eso, no se trata de una lucha entre partidos y no se trata de una lucha entre uno y otro con los temas legales que nos puedan permitir o no poner la piedra en el camino o poner el palo en la rueda del siguiente partido político o del que dice lo contrario a nosotros. Se trata de llegar a ese consenso que tanto pedía en aquel momento, ese consenso que el señor alcalde dijo en el primer pleno y al que hice referencia entonces y vuelvo a hacer referencia, y ese consenso que es el que nos puede llevar a hacer un gobierno ideal para los ciudadanos. Un gobierno que nos lleve a mejorar el pueblo que tenemos. Esta situación crea malestar, esta situación crea problemas, esta situación crea que todos estos argumentos que se están esgrimiendo sean argumentos que se hagan de un partido político hacia otro y se pierda la finalidad de todo esto, que es aprobar unos presupuestos para la mejora de nuestra ciudadanía y para la mejora de nuestra ciudad y de nuestro municipio. Por eso, al igual que nosotros lo dijimos en aquel momento, nos vemos en la necesidad incluso de, ya argumentamos el tema de que había cuestiones tan concretas en los presupuestos como dijimos, un ejemplo por poner el tema del parking de Entrevías, y en el que en lugar de tener ese consenso o esa ayuda o esa mano a mano de cada uno y poder tener la documentación, estudiarla y llegar a un acuerdo, pues lo que tenemos que hacer es crear una comisión para poder estudiar ese tema. Y ya saben ustedes que no soy yo muy partidario de hacer comisión de cada cosa, pero al final, si no trabajamos todos mano a mano, pues pasa esto. La cuestión es que yo les apelo a todos, no solo al señor alcalde ni al equipo de gobierno, les apelo a todos, a los grupos de la oposición también. Al señor alcalde del equipo de gobierno les apelo a que tengan en consideración que ya lo dije hace un mes en el pleno extraordinario no llega el mes, en el pleno extraordinario de presupuestos, en el que tenemos que ir todos de la mano. Ya vamos a estar un año trabajando con unos presupuestos que no hemos aprobado todos. Y eso, por desgracia,
se puede utilizar como arma electoral o arma política, cosa que nosotros no vamos a hacer en ningún momento, pero que sí hay unos fallos que consideramos graves, sí que tendremos que ponerlos de manifiesto, pero siempre desde un punto de vista constructivo. También apelo a la oposición, en este caso a los partidos que presentan alegaciones o a los que no presentan alegaciones porque las presentaron en su momento en los presupuestos, a que no utilicen esto como un arma política, a que la finalidad no sea desmerecer el trabajo de otros compañeros, ni sea la de darse o alabar el trabajo propio, sino que la finalidad sea la de construir entre todos un mejor municipio, una mejor ciudad, un bien para todos los ciudadanos, un estado de bienestar real en el que todos estemos de acuerdo. Eso es posible y ha sido posible y en nuestra mano ha estado. Y ahora, por decirlo vulgarmente, como se dice aquí en la huerta, estamos cagando las plumas de lo que hemos decidido anteriormente. Así que, a partir de ahora, empecemos a tomar unas decisiones correctas, de consenso, y que precisamente el periodo de exposición pública de esto es eso, es un mecanismo de participación ciudadana que nos permite que la gente aporte cosas para mejorar lo que tenemos, no para hacer guerra, ni para hacer lucha, ni para hacer confrontación, sino para mejorar. Así que tengámoslo en cuenta y a partir de ahora intentemos llegar a ese consenso. Gracias. Gracias, señora Tenza. Señora de la Paz. Bueno, solamente dos cosas. En principio, por el tema de las alegaciones del resto del grupo de los partidos. Solamente decirle que que tuvieron el expediente completo, no presentaron ni una sola enmienda. ¿Y eso de escaso tiempo? Pues a ver, todo relativo. Bien, y la segunda cosa que voy a decir es el tema de los sindicatos. Hubo mesa de negociación y estuvieron UGT y CSIC. Comisiones Obreras no estuvo presente y, de hecho, ha sido quien ha presentado la alegación a la relación de puestos de trabajo. Y fíjase, curiosamente, los representantes de los trabajadores me dicen que tenemos más trabajadores. Claro, en la relación de puestos de trabajo se ha incluido a todo el personal de esta casa, personal funcionario, personal laboral y colaboración social. Nada más. Gracias. Yo añadirles, por la parte que me toca, antes de darles de nuevo la palabra, si lo desean, al margen de que no voy a entrar en las mismas cuestiones que ya trasladaron en el pleno en el anterior pleno extraordinario, donde se aprobó inicialmente el presupuesto, sí decirle, tomando las palabras que señalaba el señor Atenza, que ese consenso no sé si será posible o no será posible, pero que está ahí por parte de este grupo político permanentemente. Se hace difícil porque este alcalde o la concejala de Hacienda se ha reunido todas las veces que ha sido necesario, que ha sido solicitado con cada uno de los grupos políticos para las cuestiones relacionadas con el presupuesto. Todas las veces que ha sido necesario o solicitado. Y dispuesto a hablar de todas las cuestiones. Se hace difícil. Tiene que entender, señora Tenza, que se hace difícil, pero que está ahí. Y quizá el iniciar un nuevo año vamos a redoblar esos esfuerzos y vamos a ver si somos capaces de hacerlo. Evidentemente, el año y la ejecución presupuestaria de un ejercicio de un ayuntamiento es extensa, se inicia con un presupuesto sobre el que se basa las actuaciones de este equipo de gobierno y del Pleno en sus competencias, y que lógicamente son modificables, como ha sucedido en este 2015, que hemos hecho modificaciones presupuestarias para atender determinadas cuestiones. Pues ojalá podamos encontrar ese consenso para poner en marcha cuestiones que usted decía que sean positivas, que hagan crecer este municipio. Lo que sí que en este momento de hoy, el entrar en esas cuestiones de lo que fue ya este debate hace unas semanas, creo que no procede. Evidentemente que los grupos políticos pueden impugnar los actos que se tomen
por parte de un equipo de gobierno, por parte de un pleno, claro que se puede, ¿vale? Pero estamos en un procedimiento de aprobación de un presupuesto y en ese procedimiento el texto refundido de la Ley de Hacienda, actualizado a 30 de octubre de 2015, señala quiénes pueden presentar alegaciones en la fase de exposición pública del presupuesto. El presupuesto está siguiendo su tramitación. Cuando este presupuesto se apruebe, claro que sí, cualquier grupo político podrá impugnar ante el órgano correspondiente ese presupuesto, ¿vale? Pero estamos en el procedimiento de la fase de exposición pública. Y lo que no la interventora, ni la secretaria general, ni el jefe de recursos humanos, lo que los servicios jurídicos nos han señalado es que en esa fase de exposición pública los grupos políticos que tienen representación en este pleno y que de forma colegiada aprobaron inicialmente ese pleno no están legitimados a presentar esas alegaciones que no vienen recogidos en el punto C del apartado 1 del artículo 170 de la Ley reguladora de las haciendas locales. No dice que ustedes no puedan presentar impugnaciones a los actos que salgan de este pleno, claro que sí, ¿vale? Solo que en ese procedimiento de exposición pública, los que aquí estamos para presentar aquí las alegaciones y los debates que se produzcan. No estamos diciendo que no puedan presentar alegaciones. Y bueno, pues en cualquier caso, ya he dicho que repetir en el debate de las cuestiones que entramos hace una semana no vamos a entrar. ¿Tiene la palabra el señor Esturillo? Sí, muy brevemente. Empezando por su intervención, señor alcalde. Vamos a ver. Lo que dice el Tribunal Constitucional es que la facultad de legitimación de los concejales de una corporación para presentar alegaciones a los presupuestos o cualquier otra aprobación, llámese contratación, llámese aprobación de un plan de ordenación urbana, es ex lege, es decir, no viene prevista en la ley, sino que es constitucional, a partir del artículo 24.1 de la Constitución. Por tanto, aunque la Ley de Haciendas Locales esté actualizada y no lo exponga claramente, el Tribunal Constitucional ha llenado ese vacío diciendo que no proviene de la ley, sino del propio texto constitucional. Por tanto, entendemos que sí estamos legitimados para presentar alegaciones. Simplemente era una cuestión jurídica que entendía, y yo así lo ponía de manifiesto, que a lo mejor era mejor admitir las alegaciones y debatirlas que inadmitirlas de plano, que lo que puede conllevar a que se presenten luego recursos. El recurso de reposición por el acuerdo plenario, después la vía contenciosa administrativa, y nos encontremos como le ha pasado al Ayuntamiento de Jimena, que 4 años después se declare nulo un acuerdo. Y el problema no es que se declaren nulos los presupuestos, porque los presupuestos están ejecutados. Es si se toma algún acuerdo durante el año 2016 con alguna entidad, con alguna empresa, con cargo a esos presupuestos, que conlleve la nulidad de ese acuerdo. Y eso es lo que entendíamos. En cuanto a la alegación o a la contestación que hacía el portavoz, señor Álvarez, del Partido Ciudadano, decir, en primer lugar, que sí es un debate jurídico, porque aquí lo que se están planteando son temas de inadmisión por falta de legitimación, y que la sentencia del Tribunal Supremo que usted alega, que desconozco, a lo mejor si digo que puede cantar misa parece un poco fuerte, pero es verdad que puede cantar misa, porque en cualquier caso, cuando los afectados o interesados presenten un recurso ante el Tribunal Constitucional, derogará esa sentencia del Tribunal Supremo. Ya sabe usted que el Tribunal Supremo es una jurisdicción ordinaria, mientras que el Tribunal Constitucional se trata de una jurisdicción extraordinaria de revisión de los actos y sentencias, autos y resoluciones de los demás tribunales. Lo que desconozco es si efectivamente ese recurso de inconstitucionalidad o recurso de amparo, en este caso, recurso de amparo, ha sido presentado o no, está en trámite o no, y si el Tribunal Constitucional se ha pronunciado o no al respecto, o si los interesados lo dejaron correr o no. Pero efectivamente, cuando se trata de cuestiones de legitimidad de cargos públicos, el Tribunal Constitucional tiene la última palabra, ya que ha dicho que esto no emana de la ley, sino del texto constitucional. Lo que no nos ha respondido el señor Álvarez es si no ha respondido que va a votar a favor de estas alegaciones, de esta inadmisión, pero lo que no nos ha dicho es si está de acuerdo con las afirmaciones que hace la interventora
de esta casa de que los acuerdos plenarios, pues bueno, es para una toma en consideración del Gobierno municipal, que no vinculan a nadie, no tienen fuerza ejecutiva, porque creo recordar que esa fue una de las condiciones que usted puso al Grupo Popular para votar a favor del reglamento orgánico, de la modificación del reglamento orgánico de esta Cámara, a la que el Grupo Socialista se opuso. Por otro lado, en ningún momento el Grupo Municipal Socialista en sus alegaciones hace referencia a que no haya consignación presupuestaria de las mociones aprobadas por el Grupo Socialista en los presupuestos. En ningún momento lo hacemos. Ya en los próximos plenos haremos lo que tengamos que hacer para que efectivamente, de una manera legal y transparente, se puedan aprobar las consignaciones presupuestarias necesarias para que se lleven a cabo las mociones aprobadas por este pleno a instancia del Grupo Municipal Socialista. No hacemos referencia a eso, lo digo porque usted se refería a que usted no ofreció hacer enmienda a los presupuestos, pero si usted no hizo ninguna. Usted aprobó los presupuestos sin hacer ninguna enmienda, ninguna. Y usted no ofreció. En todo caso, no lo ofrecería el equipo de gobierno. Y si no hicimos enmiendas, ya lo dijimos en su día en el pleno, y no quiero andar, como decía el señor alcalde, en lo que ya se expuso en aquel pleno. Nuestras razones teníamos, no nos diga tampoco usted lo que teníamos que hacer o decir o votar o dejar de votar. Por tanto, y hay algo que sí por terminar, de verdad, en cuanto a lo de la inadmisión, hay algo que se me escapaba en la primera intervención y que el señor Martínez Corrales ha dicho, y era la falta de legitimación también, a entender de este concejal y de este grupo, de la falta de legitimación de la interventora de esta casa para hacer un acuerdo en el que se inadmitan las alegaciones presentadas por los grupos municipales. Nosotros entendemos, y lo decía en la primera intervención, que las facultades de este pleno tendrían que haber venido las alegaciones como tal, se tendrían que haber debatido las alegaciones y después haber aceptado o rechazado, pero este pleno, lo que no se puede traer ya de plano es la inadmisión por parte de la interventora de esta casa, y que el acuerdo sea inadmitir las alegaciones, no aprobación si procede de las alegaciones, no, es inadmitir de plano las alegaciones. Por tanto, para terminar, y en búsqueda o por hacer alusión también al consenso al que hacíamos referencia, tanto el señor Atenza como el señor Buendía, alcalde de este municipio, es verdad que empieza un nuevo año, vamos a ver si somos capaces de llegar a algún tipo de consenso, pero los pasos son complicados, y son complicados cuando nos tomamos las cosas. A lo mejor falta un poco de explicación, lo digo por el tema de la convocatoria del pleno extraordinario. Yo se lo dije en su día, señor Buendía, que a lo mejor que solicitamos una convocatoria de pleno extraordinario no porque nosotros quisiéramos que se aprobara un pleno extraordinario, sino porque necesitábamos más tiempo para consensuar, para debatir, para sentarnos no solo con ustedes, sino con los demás grupos y poder llegar a unos presupuestos. Y se lo dije en su día, creo que si hubiéramos tenido un poco más de tiempo y hubiéramos podido dialogar más entre todos, creo que los presupuestos hubieran salido aprobados por lo menos con el voto favorable de este grupo municipal, si se hubieran acogido también por nuestras reivindicaciones, igual que entiendo que se hizo con las reivindicaciones que el señor Álvarez le hizo personalmente. Por tanto, yo creo que no solo desde la oposición tenemos que poner de nuestra parte, sino también desde el equipo de gobierno a la hora de la búsqueda de ese consenso. Nada, muchas gracias. Yo les pediría a todos, porque ya se repitió en los plenos del mes pasado, que intenten evitar buscar responsabilidades en los funcionarios de esta casa. Quien presenta las propuestas a este pleno, por parte del equipo de gobierno, son los concejales que conforman ese equipo de gobierno y este alcalde. Olvídense de que a este pleno traen propuestas ni funcionarios, ni los funcionarios deciden si cobran más o si cobran menos. Es este pleno el que, con las propuestas de quien corresponda, adopta las decisiones. Y es el equipo de gobierno y los concejales, en el ámbito de sus competencias, quien traen propuestas a este pleno, no ningún funcionario.
Los funcionarios realizan los informes y los procedimientos administrativos a los que están obligados o a los que se les insta por parte del equipo de gobierno, por parte del Pleno, cuando son competencias del Pleno. Pero olviden esas cuestiones, que yo sé que las intentan mezclar. Los informes en base a los cuales se toman las decisiones o se traen las propuestas a este Pleno, ¿vale?, son informes que realizan los funcionarios. En este caso que nos trae hoy, apoyados y asesorados por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, pero la propuesta la trae la concejala de Hacienda. ¿El señor Álvarez quiere intervenir? Sí, solamente por contestar al portavoz del Grupo Socialista. Recordarle tres cosas. Una de ellas, que todas las alegaciones que su grupo ha presentado no hacen referencia a ninguna partida concreta del presupuesto. En segundo lugar, recordarle también que las funciones de una interventora o interventor accidental son las mismas que las de un interventor, exactamente igual. Y en tercer lugar, tiene el uso de la palabra, si usted me lo permite, recordarle que todas las sentencias que usted ha leído del Tribunal Constitucional, que también nosotros hemos visto algunas, se refieren a miembros que no forman parte de órganos colegiados, no a órganos colegiados. Y por último, decirle con respecto de nuevo al tema de las mociones y nuestro ofrecimiento, yo sé que aunque usted es de letras sabe de aritmética y sabe que 13 y 11 suman más que 8. Por eso le hacía el ofrecimiento de, si ustedes querían, podíamos meter como enmiendas aquellas cosas que ustedes habían propuesto a lo largo del año y, como estábamos en campaña electoral, no querían aprobar ni una sola, puesto que ustedes ya tenían decidido de antemano que iban a votar en contra de los presupuestos, dicho por ustedes dos. No aceptaron meter ni una sola enmienda al presupuesto. Eso fue tal y como lo estoy diciendo. Nada más. Añadirle, señor Álvarez, por otro comentario, que efectivamente en el presupuesto se recogieron propuestas que, como ya se dijo en aquel pleno, que el Grupo Ciudadanos nos trasladó en las reuniones que mantuvimos y que nos pidieron tener. Señor Martínez. Sí. Bueno, usted dice que se acogieron propuestas, pero a la luz pública no ha salido nada de las propuestas que Ciudadanos haya hecho a los presupuestos. Es decir, no tenemos ni idea. En cuanto a que son los concejales del equipo de gobierno quienes traen las propuestas, disculpe, señor Buendía, que tenga mis dudas, porque viendo los razonamientos que nos hacen siempre a renglón escrito, pues tengo mis dudas. En cuanto al señor Álvarez, imagino que ya tendrá negociado con el señor Buendía el traspaso del asiento, porque si no, no se entiende que usted vote esto. No lo entiendo, pero bueno. He recibido un correo, al igual que he recibido usted, le he pedido permiso para leerlo, de un interventor. Un interventor que no está puesto a dedo y que no está al servicio del gobierno municipal, sino que está al servicio de los funcionarios, de los vecinos de su pueblo. Le he pedido permiso para leerlo porque sale reflejado su nombre. Usted no me da su permiso y por lo tanto no lo voy a leer. Pero le dice claramente que no vote estos presupuestos y le da razonamientos más que basados en leyes. Ahí lo tiene usted como yo. No se lo voy a leer porque no me ha dado su consentimiento. Este interventor, conocido por todos, que es Fernando Urritucoechea, le recomienda que no vote estos presupuestos y le da razonamientos más que suficientes para no hacerlo. Razonamientos legales y de todo tipo. Yo, como estos plenos se están convirtiendo en un circo, que las propuestas que traemos los grupos políticos no son tenidas en consideración, que aquí se hace lo que al equipo de gobierno le viene en gana, sin tener, no sé, pues a mí me gustaría acabar con una frase de su jefe: un plato es un plato, un vaso es un vaso y ustedes son un desastre en gestión. Muchas gracias. Y un circo es un circo, señor Martínez, ¿vale? Usted vendrá a un circo, nosotros no venimos a un circo. Tomamos estos plenos muy en serio. Señor Álvarez, por las alusiones del señor Martínez. No le he dado permiso para que lea usted ese correo, en primer lugar porque es un correo que me dirige personalmente, y en segundo lugar porque es un correo que contiene amenazas.
Sí, contiene, usted no las valorará como tal, pero yo sí las valoro como tal. Me amenazan para que no vote favorablemente la inadmisión de estas mociones y posiblemente pues tenga que estudiar si esas amenazas son constitutivas o no de delito. Nada más. Gracias, señor. Antes, señor Atenza, al señor Martínez le rogaría, cuando tiene usted sus dudas, que simplemente vea la propuesta que se trae a este pleno, quién la firma y qué se propone. Porque se le perderá a usted las dudas que tenían en relación a quién trae las propuestas. Señor Atenza. Bueno, solamente indicar que, como decía el señor alcalde, que estaban abiertos a que esos presupuestos se pueden modificar durante el 2016, que se pueden hacer modificaciones de crédito como hemos venido haciendo en el 2015, final del 2015, pero el problema no solo es ese, el problema es que teníamos la oportunidad de haberlo hecho desde un principio todos en consenso y no se ha hecho. Por la decisión que básicamente decía el señor Esturillo, por ese pleno extraordinario que pedimos con 15 días, además yo mismo fui el que dijo de 15 días después para intentar trabajar toda esa información, incluso pedí en el pleno anterior que la información se nos pasase en formato digital, en una hoja de cálculo, para poder agilizar ese trabajo y no se dio así. Entonces, esas pequeñas decisiones o esas pequeñas cosas o esos pequeños gestos son los que pueden llevarnos a un buen ambiente y a un buen trabajo entre todos o a un mal ambiente como tenemos ahora mismo y a los problemas que nos estamos enfrentando. Solo eso. Señora Atenza, es que los hechos son los hechos. El presupuesto se presentó un lunes en una reunión presencial. Ustedes pidieron un pleno extraordinario para, el texto decía, para que pudiera analizarse en un pleno extraordinario con detenimiento el presupuesto. No decía nada de tiempo, que les recordé en el plan anterior. No decía nada de más tiempo para estudiar. Ustedes, los grupos que pidieron ese pleno extraordinario, hasta el viernes de la semana siguiente que se convocó ese pleno extraordinario, mantuvimos una reunión el jueves, una oferta de reuniones el lunes. No hubo ninguna voluntad de realizar propuestas y sentarnos y analizarlas. No los hubo. Independientemente que hubiera pleno a la semana siguiente o 15 días después, los días correntaban y era cuestión de ponernos a ello. No hubo ni la más mínima iniciativa en ese sentido. Entonces, le aseguro que lo que dije en el pleno de hace una semana, estaba convencido de que era así. Y es que en esa situación que estábamos viviendo alrededor de esos días, daba igual 2 semanas que 3 que 4. Pero bueno, insisto, vamos a intentar, desde luego por parte de este alcalde y del equipo de gobierno, va a estar ahí y creo que lo van a poder palpar desde ya. Bueno, pues si... Señora Atenza. Solo simplemente comentarlo. El que no se diesen propuestas, por lo menos desde nuestro grupo, y creo que el señor Álvarez tiene claro que nosotros no teníamos ninguna aspiración electoral en las generales, ya se ha visto. No, como era en general yo lo dejo claro. Nuestra intención era clara y lo expresé en el pleno extraordinario de presupuestos y lo vuelvo a expresar ahora. No se hicieron parcialmente o durante ese tiempo, durante esas reuniones, ningún tipo de aportación porque yo hablé claramente de unas cuentas globales. Si no tengo claro cuestiones tan importantes como eran partidas como la del parking o otro tipo de partidas, no puedo utilizar ese dinero para ponerlo en otras partidas. Entonces, como no tengo la cuenta global hecha y cerrada, no puedo hacer aportaciones que luego tal vez no tengan su parte de ese gasto, no tenga los ingresos correspondientes. Esa era simplemente la cuestión por la que nosotros o nuestro grupo no presentó ninguna alegación o ninguna modificación del presupuesto en esas reuniones previas y, por supuesto, porque también no tuvimos tiempo en ese tiempo, por lo menos nosotros, de poder estudiarlo todo ni la información suficiente. Gracias. Muy bien, pues si les parece, señor Esturillo. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver, solo alguna apreciación rápida. En primer lugar,
Decía el señor alcalde que sí se hicieron aportaciones por parte del Partido Ciudadano, del Grupo Municipal de Ciudadanos, que supongo que serían en reuniones previas a que el lunes nos presentara el borrador, porque posteriormente no se ha modificado el presupuesto. Decir que este grupo no tenía ni idea de que se fuera a presentar el borrador ese día. Que a lo mejor, si yo no sé con cuánto tiempo de antelación estuvieron manteniendo ustedes reuniones, pero a lo mejor si con ese tiempo de antelación también se nos hubiera avisado, a lo mejor podríamos haber hecho algo más. Simplemente, y no quiero entrar en polémica con eso, no es para entrar en polémica, pero sí decir al señor Álvarez que nos venga usted a decir a nosotros que no presentamos alegaciones porque estábamos en campaña. Usted a nosotros, que no presentábamos alegaciones nosotros porque estábamos en campaña. Pues solo habría que darse una vuelta por la tercera planta durante la campaña electoral para ver quién estaba y quién no. Precisamente nosotros estábamos. Precisamente. Entonces, no, argumente otra cosa, pero no me argumente eso. No me argumente eso. Y luego, decir que las sentencias del Tribunal Constitucional hay que leérselas al completo. No puede usted extractar un párrafo para decir que eso era del órgano no colegiado, porque a colación del recurso de amparo que presenta un concejal de Izquierda Unida, a colación de los órganos no colegiados, el Tribunal Constitucional hace una interpretación de los órganos colegiados. Hay que leerse la sentencia al completo. Nada más. Bien, pues si les parece, vamos a proceder a la votación de la propuesta de la teniente de alcalde de Hacienda del siguiente acuerdo. Primero, de admitir las alegaciones presentadas por no ajustarse a ninguno de los motivos de alegación al presupuesto establecidos en la ley. Y segundo, aprobar definitivamente el presupuesto general de la entidad para el año 2016. ¿Votos a favor? 11. ¿Votos en contra? 9. Abstenciones 0. Pues muchísimas gracias. Queda aprobado el presupuesto y gracias a todos por la asistencia. Se levanta el pleno.